Gracias. Cuando una persona desarrolla una enfermedad tromboembólica, puede ser que esta persona tenga factores de riesgo o predisposición de tipo genética, o a lo mejor adquirido a lo largo de la vida. Y esto hace que el paciente o la paciente presente un cuadro de trombosis, sea venosa o sea arterial. Cuando hablamos de enfermedad tromboembólica, no solamente está restringida a la parte venosa, también hablamos de la parte arterial. Y por ello que en el mundo la enfermedad tromboembólica es un problema de salud pública. En otros países, la enfermedad tromboembólica ha tomado tal magnitud de que si sumamos los millones de muertes o de personas con secuelas, productos de ACVs, infartos de miocardio o alguna otra enfermedad de este tipo, supera largamente a las muertes por fallecimientos de accidentes de tránsito o por enfermedades contagiosas. Entonces hay que saber distinguir bien qué paciente puede hacer una enfermedad tromboembólica por algún factor de riesgo conocido, ¿no? O porque a lo mejor es un trombofilia conocido. Las causas de trombofilia hereditarias establecidas o posibles pueden ser varias. Si es hereditarias, hablamos de deficiencia de proteínas anticoagulantes normales. Todos nosotros sabemos de que elaboramos o sintetizamos proteínas anticoagulantes, que van a lograr el equilibrio hemostático dentro de lo que es la coagulación. La coagulación es otra cosa que un equilibrio entre lo que es procoagulante y anticoagulante. Si tenemos un equilibrio en ese punto, en nuestra sangre no debe ocurrir ni sangrados ni trombosis, ¿no? Basta que se rompa ese equilibrio, ¿no? Si la balanza se inclina más hacia lo que es procoagulante, vamos a tener trombosis. Si la balanza se inclina más hacia lo que son sustancias anticoagulantes, vamos a tener hemorragias. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? Puede ser que esta persona tenga deficiencia de anticoagulantes naturales, como antitrombina, proteína C o proteína S. O puede ser que a lo mejor, desde el punto de vista hereditario, tenga mutaciones en ciertos tipos de proteínas que le confieren resistencia, como la mutación del factor 5 Leiden, la mutación del gen de protrombina, u otras alteraciones como alteraciones en el fibrinógeno. Todas estas pueden ser hereditarias, pero también podemos tener elevaciones en los niveles de homocisteína, elevaciones del factor 8 de la coagulación o del fibrinógeno, que pueden ser tanto adquiridas como hereditarias y provocar este tipo de complicación. La lista va en aumento si nosotros vemos otros factores relacionados con la coagulación sanguínea. Si ustedes estudian el tema de coagulación sanguínea, es un tema realmente complejo. No es solamente el tema de plaquetas y factores de la coagulación como nosotros lo conocemos propiamente, ¿no? Va más allá de la hemostasia secundaria, va más allá de lo que es el sistema fibrinolítico o inhibidor de la fibrinolisis, y ahí es donde están involucrados todos estas proteínas que ustedes ven: pradinógeno, el TPA, que es el activador del pradinógeno tisular, el PAI, que es el inhibidor del activador del pradinógeno, etcétera, etcétera. Entonces van a ver una serie de situaciones en donde puede ser que esté deficiente o en aumento alguna de estas proteínas, y que tarde o temprano puede conducir a un estado de tipo trombofílico. Hablemos de lo más común, de lo más frecuente. No vamos a hablar de todo porque en realidad sería enredarnos demasiado en el tema. Sabemos de que hay 3 proteínas anticoagulantes naturales, que son la proteína C, la proteína S y la antitrombina, ¿no es cierto? ¿Dónde se elaboran básicamente? En el hígado. Por eso es que un paciente que tiene daño hepático o insuficiencia hepática, no
no va a generar suficiente cantidad de estas proteínas, ¿no? Y puede tener, en algunos casos, situaciones relacionadas con dolor. Ustedes me dirán, no, pero el paciente cirrótico generalmente sangra. Claro, sangra por otro tipo de complicaciones, porque comienza a tener plaquetopenia, o porque también no sintetiza los otros factores de la coagulación, ¿no?, que hace que el paciente sangre. Pero también podemos tener cirróticos con trombosis, que viene a ser algo paradójico, pero existe, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente con cirrosis no elabora estas proteínas, y a veces cuando la balanza se inclina más hacia lo procoagulante va a desarrollar en ese momento más trombosis que sangrados. Entonces la proteína C, S y antitromina son glucoproteínas con 62 kilodaltons, 70 y 58 elaborados en el hígado. En el caso de la proteína C es dependiente de la vitamina K, la proteína S también dependiente o necesita de la vitamina K. Sin embargo, la diferencia entre la S y la C es que la S, además de sintetizarse en el hígado, se puede sintetizar en endotelio, en megacariocitos, ¿no?, y en las células de Leydig. La antitrombina se sintetiza en el hígado, el factor 5 Leiden se sintetiza en el hígado también. Entonces, a tenerlo presente, este tipo de proteínas. Las características de esta proteína: la proteína C, ¿qué va a hacer? Inactivar los factores 5 y 8 de la coagulación, por ejemplo. La proteína S también va a intervenir inactivando estos factores 5 y 8 de la coagulación como cofactor de la proteína C. Pero también tiene la particularidad de inhibir el complejo 10 y la protrombinasa. La antitrombina va a inhibir la trombina y los factores de la coagulación 10 y 9. El factor 5 Leiden va a formar un complejo que se llama protrombinasa, ¿no? Y la mutación puntual de esta variante del factor 5 Leiden es que esta protrombinasa va a ser más resistente a la degradación. La protrombina 20-210 en algunos casos va a generar una mutación en la posición de este gen de protrombina y que hace que se incrementen los valores de protrombina en plasma, y por lo tanto la pregunta viene a si se genera mayor trombina cuando nosotros tenemos mayor cantidad de protrombina a nivel plasmático. Entonces vamos a tener toda una serie de variedades, ¿no? En este cuadrito ustedes van a ver qué pasa a nivel de la coagulación. Sintetizando lo que es el tema de la coagulación, y si agarramos lo que es la vía intrínseca de la coagulación, la vía intrínseca vamos a tener que arrancarnos de un factor 12 de la coagulación. Cada uno de los factores se tiene que activar, es una cascada, por eso se llama cascada de la coagulación, ¿no? Tenemos el factor inactivado y después este factor por algunas circunstancias se activa y de ahí arranca la cascada. Entonces en la vía intrínseca, por ejemplo, tenemos factor 12, se activa el factor 11, activa el factor 9, activa el factor 10. Este es un punto importante en la cascada de la coagulación. Este es un primer paso fundamental en la cascada de la coagulación. Y este factor 10 activado hace que la protrombina se active a trombina. Este es el otro punto importante en la cascada, ¿no? Cuando nosotros hablamos de anticoagulantes, por ejemplo, nuestra mirada en la actualidad va dirigido a estos dos puntos. Hay anticoagulantes modernos que han salido en el mercado que inhiben el factor 10, hay anticoagulantes que inhiben la trombina. Cada uno se disputa el lugar de cuál es mejor que el otro. Pueden haber ustedes escuchado, por ejemplo, hay un anticoagulante que es el rivaroxaban, el Xarelto, que es el que inhibe el factor 10 de la coagulación. Y hay otro anticoagulante que es el dabigatran, Pradaxa, que es el que inhibe la trombina. Ahorita la lucha en el mercado mundial por los anticoagulantes orales va dirigido a estos dos, ¿no? Y al final, ¿qué cosa es lo que se produce? Bueno, la trombina de fibrinógeno se convierta en fibrina. Esta molécula de fibrina, que al principio es inestable, viene el factor 13 de la coagulación, la estabiliza y tenemos el coágulo de fibrina propiamente dicho, ¿no? Entonces, tenemos proteínas que inhiben toda esta cascada de la coagulación.
la proteína S, la proteína C, la antitrombina, que son nuestros anticoagulantes naturales que van a inhibir este tipo de paso, que puede ser del 9 al 10A o del 10 a lo que es trombina, ¿no? En el caso de la antitrombina, inhibe el 12, el 11, el 9, el 10, ¿no? Y la misma formación de trombina. Entonces, es un mecanismo bastante complejo cuando nosotros hablamos de anticoagulación en general. Justamente en este tipo de pacientes es donde viene el problema, ¿no? De que no tenemos estas proteínas o hay un déficit importante de estas proteínas que provocan la coagulación. Estos déficits generalmente son autosómicos, dominantes. Cuando están presentes en una persona, el riesgo de padecer trombosis puede ser bastante alto. Si por ejemplo tenemos un paciente con deficiencia de proteína C desde el punto de vista genético, hereditario, la posibilidad que esta persona en algún momento de su vida haga trombosis es de 8 a 10 veces más que la población normal. Si tenemos un paciente con deficiencia de antitrombina, que también es una herencia autosómica dominante, es 50 veces más probable que haga trombosis en algún momento de su vida que cualquier persona que no tiene este tipo de problema. Entonces miren la variedad que hay, ¿no? Y el riesgo tan alto que puede existir algunas veces en pacientes que tienen este tipo de alteraciones genéticas hereditarias. Personas que desarrollan mutaciones en el factor 5 Leiden, por ejemplo, pueden tener entre 7 veces a 10 veces más que cualquier otra persona que no tiene este tipo de problemas, ¿no? Entonces, para tenerlo presente. Y tener presente de que puede ser que una persona tenga una sola mutación o puede tener varias de estas juntas. Hay personas que cuando se les hace el estudio para trombofilia, puede ser que a lo mejor tengan deficiencia de proteína C, pero además tienen mutación del factor 5, Leiden, mutación del gen de protrombina. Entonces, eso hace que obviamente el riesgo se duplique, triplique, cuadriplique, etc., ¿no? Dependiendo cuántas mutaciones puede tener el paciente. Paciente que desarrolla deficiencia de proteína C desde el punto de vista hereditario, generalmente desarrolla trombofilia principalmente venosa, igual que la proteína S, ¿no? Puede ser que el paciente sea heterocigoto u homocigoto. Bueno, el heterocigoto obviamente va a tener menor sintomatología que el homocigoto. El homocigoto, cuando nace con un problema de deficiencia de proteína C o proteína S, puede desarrollar una púrpura neonatal que es fulminante, que se llama fulminans, ¿no? Y que muchas veces es incompatible con la vida. Lo mismo pasa con los pacientes que son homocigotos para antitrombina. Generalmente mueren intraútero o inmediatamente nacen y mueren por este tipo de complicaciones trombofílicas. Los pacientes que tienen deficiencia de proteína S, mayor frecuencia de trombosis en el arterio, ¿no? Pueden desarrollar incremento de la coagulabilidad o desarrollar trombosis cuando empiezan a tomar anticoagulantes. Eso es algo paradójico que se ve. Pacientes en donde uno les empieza a dar tratamiento con warfarina y desarrolla trombosis de un momento a otro, pero una trombosis muy fina en la parte distal de los dedos por una necrosis cutánea, justamente porque se consume muy rápidamente la proteína C, y la warfarina lo que hace es bloquear también la proteína C. Entonces, pacientes que son deficientes de proteína C, que empiezan a tomar warfarina, entonces su proteína C se va al suelo, y como no tienen proteína C, comienzan a desarrollar trombosis, sobre todo necrosis cutáneas. Igual pasa con la proteína S, ¿no? Y con otros tipos, con las otras situaciones también pasa algo muy parecido. La frecuencia y la edad de presentación. En la proteína C, la frecuencia es más o menos del 3%, la edad de presentación entre un 30 a 50. Estamos hablando de los heterocigotos, obviamente, porque hablamos de homocigotos desde que nacen, tienen este problema, ¿no? Lo que vemos más frecuentemente son los heterocigotos. Proteína S, más o menos un 7% de frecuencia. Los episodios pueden estar entre los 30, 35 o 50 años aproximadamente. Los que padecen de deficiencia antitrombina son los menores, en realidad dentro de los 3,
predomina más la proteína S, en segundo lugar la proteína C y en tercer lugar la antitrombina. El 50% de los afectados presenta algún episodio entre los 25 y 35 años de edad, ¿no? Con el factor 5 Leiden, el primer episodio más o menos uno lo ve entre los 35 a 40 años, con la protrombina entre los 45 a 50 años. ¿Les llama algo la atención respecto a la edad cuando hablamos de trombosis? Bueno, para ustedes uno de 35 puede ser viejo, ¿no? O de 40 ya es viejo. Pero en realidad, en general, la trombosis, si hablamos de trombosis venosa, uno lo ve más en personas ya de edad, pues, 60, 65 años. Eso es lo usual, ¿no? No vamos a pensar en un paciente con trombosis hereditaria a los 70 años, obviamente, ¿no? O un estado trombofílico hereditario, en este tipo de situaciones, ¿no? Porque generalmente son personas, miren, 25, 35, 40 años, en donde no debería de encontrarse trombosis. Por lo menos trombosis venosa uno no debería encontrar. O trombosis, como vamos a ver más adelante, en sitios inusuales. En ese tipo de pacientes, ¿no?, uno tiene que pensar en trombofilias hereditarias. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Los tipos, cada una de estas tres anticoagulantes va a tener un tipo 1 y un tipo 2. Tipo 1 es cuando la proteína está disminuida, pero funciona normalmente, ¿no? Y en el tipo 2, en donde la proteína, el valor de proteína está normal, pero no está funcionando adecuadamente. Es decir, el tipo 1 es de tipo cuantitativo y el tipo 2 es cualitativo. Entonces vamos a tener que en el caso de la proteína C, vamos a tener tipo 1 más frecuente, ¿no? En el caso de la proteína S, vamos a tener el tipo 2, que es más frecuente, o sea, más es una deficiencia de tipo cualitativa. Y en el antitrombina vamos a tener más frecuente el tipo 1, que es el cuantitativo. Esto ya más que todo para el tema de estudio de laboratorio y para determinar y ponerle el segundo apellido al paciente que tiene trombofilia. Sin embargo, obviamente no va a variar mucho la conducta terapéutica, porque el paciente que tiene trombofilia, ya se nos viene a la cabeza en términos anticoagulantes, en forma profiláctica, si es que nunca ha desarrollado algún evento trombótico, y en forma ya como profilaxis secundaria, si desarrolló alguna vez un evento trombótico y no queremos que vuelva a desarrollar otro trombo. Vamos a tener entonces anomalías combinadas, ¿no? Y entonces la trombofilia es una enfermedad compleja, multifactorial, determinada por una base de tipo poligénica, por el ambiente y por la interacción que se produce en ambos. Entonces, esa es la parte hereditaria. Ahora, la parte de hipercoagulabilidad o trombofilia adquirida es esto, ¿no? Lo que nosotros podemos en el transcurso de la vida desarrollar. Podemos comenzar a tener antitrombina disminuida si tenemos un síndrome nefrótico, o tenemos una enteropatía perdedora de proteínas, o tenemos una hepatopatía crónica, ¿no? O podemos tener una resistencia a la proteína C activada, tipo factor 5 Leiden, pero de tipo adquirido en los pacientes que tienen anticoagulante lúpico, por ejemplo, ¿no? Los que tienen síndrome antifosfolípido, que es un grupo muy importante de pacientes dentro de lo que es trombofilia adquirida, que desarrollan este tipo de trombosis, ¿no? Neoplasias. Las neoplasias, mucho se discute en el mundo la gran asociación que hay entre neoplasia y trombosis. Sabemos perfectamente que el cáncer per se es un factor de riesgo protrombótico. Por eso es que en la actualidad los pacientes que tienen cáncer reciben profilaxis antitrombótica, y los que han desarrollado trombosis durante el periodo del cáncer se les da tratamiento anticoagulante, obviamente, para su trombosis, pero ese tratamiento es de tiempo indefinido. No es como una trombosis común y corriente, que generalmente el tratamiento son de 3 a 6 meses nada más, aunque el tratamiento puede durar años. ¿Por qué? Porque la neoplasia es un factor de riesgo protrombótico. El embarazo también. ¿Cuántas mujeres gestantes hacen trombosis? El embarazo es un factor de riesgo protrombótico. El puerperio también, ¿no? Obviamente, estamos hablando por un tema ya más de tipo fisiológico.
por la compresión de las venas ováricas, ¿no?, que puede producir, y por la éstasis venosa que se produce en la mujer gestante al final del embarazo, ¿no? ¿Cuántas mujeres gestantes desarrollan una éstasis venosa importantísima cuando ya están en su octavo o noveno mes de gestación? Y en ese momento es el trombosis, por ejemplo. Entonces es importante. Los anticonceptivos orales también, sobre todo cuando se usaban las primeras generaciones de anticonceptivos orales que eran full estrógenos, ¿no? Ahora ya ha cambiado, porque después vinieron las asociaciones estrógeno-progesterona y ahora hay muchos que son solamente progesterona nada más, ¿no? Pero cuando era todo estrógeno, había mujeres que tomaban anticonceptivos orales y para mala suerte no sabían de que eran trombofílicas hereditarias, ¿no? Entonces, tomaban anticonceptivo y en el primer mes que tomaban anticonceptivo, trombosis. Mala suerte. Se les comenzaba a hacer el estudio y resulta que tenían deficiencia de proteína C o deficiencia de proteína S o un factor 5 Leiden, ¿no? Y cuando uno junta factores de riesgo, obviamente el riesgo de trombosis aumenta muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, los anticonceptivos orales todavía siguen siendo en la actualidad un punto importante de estudio, ¿no? Paciente mujer joven que toma anticonceptivos orales y hace trombosis, hay que buscarle trombofilia hereditaria. Eso es obligado. Otras enfermedades ya un poco más raras, tipo enfermedad de sickle cell, que es la línea telepanocítica, o el HPN, que es la hemoglobina paroxística nocturna, también hace que desarrolle trombosis. Pero tenemos enfermedades tan comunes como diabetes mellitus. Diabetes mellitus también es un estado protrombótico, ¿no? Todos los pacientes que son operados del corazón y tienen prótesis valvulares, pues, obviamente el riesgo de trombosis lo tienen día a día, ¿no? Por eso que tienen que estar tomando anticoagulante de por vida. Pacientes con diferentes estados inflamatorios, infecciones, vasculitis, enfermedades reumatológicas en general, sobre todo más en mujeres, porque predomina más en mujeres que en varones. Lupus, por ejemplo, ¿dónde vemos más lupus en mujeres? ¿Dónde vemos más complicaciones relacionadas con trombosis asociadas a enfermedades reumatológicas? En mujeres, ¿no? Entonces, las conectivopatías es importante también, porque provoca situaciones de riesgo trombótico, ¿no? Los pacientes postrados, que están inmovilizados en cama, ¿cuánto tiempo esos pacientes que están en UCI, por ejemplo, ¿no? O que están en neurocirugía, postrados semanas o meses, ¿no? Esos pacientes tienen que recibir profilaxis antitrombótica, porque tarde o temprano van a terminar haciendo un evento trombótico. Es una trombofilia de tipo adquirida. La edad avanzada, el tipo de cirugía que uno realiza, por ejemplo, una cirugía traumatológica ortopédica, que es la de mayor riesgo dentro de las cirugías en general, ¿no?, que pueden hacer que el paciente desarrolle un evento trombótico. Los cuadros de obesidad, no se imaginan en Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia que tienen. Ahora, justo fui a este evento, me comentaron unos colegas en el tema de trombosis, la cantidad de eventos trombóticos en pacientes jóvenes que se ven, porque ustedes ven que la obesidad infantil en Estados Unidos es impresionante, ¿no? Vemos un chico de 12, 13 años con 120 kilos fácilmente, no está caminando por la calle, ¿sabes? Es impresionante la cantidad que hay de eventos trombóticos que ha aumentado solo por el tema de obesidad. Es muy, muy importante. Síndrome de hiperviscosidad, como por ejemplo mieloma múltiple, macroglobinema de Waldenström puede dar, por ejemplo, cuadro de trombosis. Y este es un grupo importante que vale la pena resaltarlo aparte, los anticuerpos antifosfolípidos. Los anticuerpos antifosfolípidos que dan lugar a una denominación que se llama el síndrome antifosfolípido es un grupo de autoanticuerpos que van contra estructuras fosfolípicas, por eso se llama así, anticuerpos antifosfolípidos, y dentro de los cuales tenemos el anticardiolipina, el antifosfatidilcerina, ¿no?, y uno último que está marcando la pauta y quizás más importante que el anticardiolipina, no lo vemos acá, es el antileta-2-lipoproteína 1. ¿Qué hace este tipo de anticuerpos antifosfolípidos? Cuando uno hace pruebas de coagulación tipo TTPA o tipo de protrombina, y esta prueba de coagulación nosotros sabemos que son dependientes de fosfolípidos, ¿no? Estas pruebas en el laboratorio se van a prolongar más de lo normal. Eso no quiere decir que el paciente vaya a sangrar. Ojo, acá estoy hablando de que el problema es de tipo laboratorial.
Es decir, vamos a encontrar un paciente con un TP o un TTPA prolongado, ¿no? Pero es por este tipo de presencia de anticuerpos adquiridos. No va a sangrar, al contrario, y eso es lo paradójico. En este tipo de pacientes va a haber trombosis. Por eso es muy importante, cuando ustedes tengan un paciente con alteraciones en el perfil de coagulación, determinar si es porque tiene deficiencia de factores de coagulación que produce que se altere tanto este tipo de protrombina o de tromboplastina, o es porque tiene esto, que es anticuerpos antitrombofolíticos. ¿Y cómo lo hacemos? De una forma muy fácil. Pedimos una prueba que se llama la prueba de mezcla. Así se llama la prueba de mezcla. La prueba de mezcla, ¿qué cosa es lo que hace? Se repite nuevamente el tiempo de protrombina o de tromboplastina, pero mezclando plasma del paciente que está en estudio y la otra mitad plasma de una persona que no tiene problema de este tipo. Por eso se llama mezcla. Entonces, cuando uno hace la prueba de mezcla nos va a dar dos resultados. ¿Se corrige este valor que está alterado o no se corrige? Si se corrige el valor, es porque el paciente que estamos estudiando tiene deficiencia de factores de la coagulación. Entonces, cuando nosotros le hemos echado plasma normal, hemos corregido, porque el plasma normal tiene todos los factores, entonces se corrigió el problema. Por eso se dice prueba de plasma corrige. Es decir, prueba de plasma que corrige es porque el paciente tiene deficiencia de factores. Si no corrige la prueba de plasma, es porque el paciente tiene esto, los anticuerpos de tipo adquirido. ¿Para qué es importante eso? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a tomar la conducta. Si es una deficiencia de factores, obviamente, ¿cómo lo corregimos? Poniendo de factores. Es lo que nos pasa frecuentemente cuando nos llegan interconsulta de cirugía, por ejemplo, ¿no? El paciente va a ser operado de la vesícula, por ejemplo, y le hacen sus preoperatorios, y dentro de los preoperatorios les encuentran un TTP, digamos, si es hasta 45 de lo normal, encuentran en 54. Entonces el cirujano se asusta, pues dice, no, yo no opero hasta que se resuelva esto, ¿no? Hay que ver, pasen de plasma. Lo primero que hace, cirujano, es autómata, pues el cirujano no piensa mucho. El cirujano es opera, ¿no? Ya, hay que pasarle plasma, le paran el plasma, ya. Al día siguiente, tómale otro perfil. Le toma otro perfil, ya no sale 54, sale 60. Se prolongó más todavía. Entonces ya se volvieron locos, llama al hematólogo, a ver qué pasa. Entonces nos llaman al hematólogo, nosotros vamos tranquilos, ya. Vemos esto, ya. Le decimos, le explicamos, así como le explico a usted, le tengo que explicar, ¿no? Mira, hay que hacer una preventa para esto, tiene deficientes factores, tiene individuales. No me entiendo. No me entendió, ya. No te preocupes, yo le voy a pedir, yo le hago la preventa, le pido al laboratorio, y el laboratorio me informa de prueba de mezcla, no corrige. No corrige. Entonces ahí le digo, mira, no va a corregir nunca si le meta 10 litros de plasma, porque el problema no es que tenga deficiencia de factores, sino que tiene estos anticuerpos que en el laboratorio te produce esta prolongación del tiempo de tromboplastina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando operes a tu paciente, no te preocupes, no va a sangrar. Al contrario, déjale su enoxaparina como profilaxis. No, pero ¿cómo le voy a dejar enoxaparina si está en tiempo prolongado? Pero déjale nomás, porque este tipo de problemas lo que te va a provocar es trombosis, no sangrados. ¿Entiendes? Entonces, por eso es importante la prueba. Es una prueba tan simple que interpretándola adecuadamente tú puedes cambiar la condición del paciente. ¿Cuántos pacientes han sido postergados sus operaciones por este tipo de cosas, no? Porque no sabían interpretar bien, no prolongaban, le dieron de alta que te vea el hematólogo y se logró toda la operación, ¿no? Entonces la prueba de mezcla es importantísima para este tipo de diagnósticos. Y esto hace de que nosotros le demos tratamiento de profilaxis a este tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo si van a ser sometidos a cirugía, van a estar postrados en cama, o tienen alguna de estas patologías, por ejemplo lupus o alguna de estas situaciones, en donde vamos a saber de que los pacientes van a trombosarse en algún momento de su vida. O sobre todo las mujeres gestantes, van a ver ustedes, ahora vamos a conversar de eso, ¿no? Entonces los anticuerpos antifosfolípicos van a dar lugar a esta enfermedad, que es el síndrome antifosfolípico, donde vamos a ver trombocitopenia,
vamos a ver toda una serie de complicaciones, trombosis, líquidos reticulares, y en la mujer, en edad reproductiva, pérdidas fetales. ¿Cuántas veces han llegado a la consulta mujeres derivadas de especialistas de reproducción humana por pérdidas fetales recurrentes, sobre todo durante el primer trimestre del embarazo? Mujeres que están 3, 4, 5 veces intentando tener hijos, ¿no? Pero cada vez que llegan a concebir, en el primer trimestre, aborto, informe espontáneo, ¿no? Este es el culpable de ese tipo de situación, ¿no? La presencia de estos anticuerpos antifosfolípicos, ¿no? Y si existe tratamiento para esto, obviamente. Si no hay complicaciones trombóticas, la mayoría se inclina a no tratar, a menos de que encontremos algún otro factor de riesgo más y que sí implique darle alguna profilaxis antitrombótica, ¿no? Ahora, dependiendo si el paciente ha desarrollado un evento trombótico venoso o arterial, vamos a usar lo que se llama heparinas y todos sus derivados de la heparina. Ahí tenemos la enoxaparina, que es la heparina bajo peso molecular, ¿no? O vamos a usar warfarina, por ejemplo, ¿no? Que también es otra forma de anticoagular a estos pacientes, haciéndole sus controles de INR correspondientes. Más bien, si el paciente ha tenido un evento de tipo arterial, más me inclino yo a usar aspirina, que sirve mejor para los eventos arteriales que para los venosos. Para los eventos venosos, generalmente es heparina o warfarina, o enoxaparina. La heparina casi la simple no se usa. Para los eventos arteriales es más aspirina. O clopidogrel también, que también es otro antiagregante plaquetario. Entonces, la investigación biológica de la trombofilia implica determinar estas proteínas anticoagulantes naturales. ¿Cuánto tiempo tenemos que anticoagular al paciente? Bueno, lo que usamos generalmente es enoxaparina seguida de la warfarina, mínimo 6 meses, y durante todo ese tiempo que esté con la warfarina, tenerlo con un INR entre 2 y 3. A veces tiene que ser indefinida la anticoagulación, dependiendo qué cosa encontramos en estos pacientes. Si son pacientes, por ejemplo, con deficiencia de proteína C, proteína S o ditrombina, muchas veces la profilaxis es de por vida, porque sabemos de que estos pacientes, así sean heterocigotos, van a trombosar en algún momento. Entonces tienen que recibir de por vida su profilaxis, ¿no? Los anticuerpos antifosfolípido, ¿no? Una vez que ya han desarrollado trombosis, también el resto de su vida tienen que estar anticoagulados, porque si no, vamos a tener situaciones muy serias, ¿no? La profilaxis en situaciones de riesgo de pacientes con trombofilia, bueno, estos pacientes tienen muy alto riesgo. La profilaxis se puede utilizar con heparina bajo peso, depende del tiempo que uno usa la profilaxis, ¿no? Si es unas cuantas semanas, puede ser enoxaparina. Si no, tiene que ser ya anticoagulantes orales tipo warfarina, si la duración es muy prolongada. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. En el embarazo, este es un tema realmente interesante, lo del síndrome antifosfolípido. En la mujer embarazada, la gestante, todo el embarazo la tiene uno que anticoagular. ¿No saben lo bonito que es experimentar la alegría de los papás cuando han logrado tener un hijo después de 5 o 6 veces que no han podido, ¿no? Nosotros lo que hacemos es el protocolo que se usa en todo el mundo se usa enoxaparina durante los 9 meses del embarazo. Es bien fastidioso para una mujer gestante estar poniéndose enoxaparina los 9 meses, pero si desea tener el hijo, va por encima de las inyecciones y del dolor que esto le pueda generar. Enoxaparina y aspirina durante los 9 meses de embarazo. Con eso se logran resultados que van más del 70 a 80% de éxito. Muchas mujeres que han llegado a la consulta por este tipo de problemas han tenido un éxito y bueno, tengo varios Fernandos, no son míos, son pero de agradecimiento. Tengo algunos Fernandos por ahí que tienen mi nombre por estos éxitos. No, es muy bonita, en realidad es bien agradable ver a los papás
papás felices, ¿no? Haber estado peleando tanto tiempo y bueno, por ahí ya se pueda conseguir un hijo, es bastante. Es una de las cosas bonitas de la parte hematológica. Fuera de las clases hematológicas, que la verdad es muchas veces un poco deprimente, hay esta parte de la hematología que es bastante agradable y trae bastante satisfacción. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta y si no les agradezco bastante su presencia. Terminamos entonces. Muchas gracias.